Segundo bloque de nuestro programa y les prometí un tema para conversar en familia, para conversar el sector político, empresarial, que son quienes, apoyan en realidad cada uno de estos proyectos que apuntan a, cuidarnos, cuidar a la sociedad de algo que debiera ser natural, ya que, cuidarnos, la sobrevivencia, por supuesto que es algo innato en cada ser humano, pero hablábamos con el doctor Osvaldo Aimo, que es especialista en accidentología, que da congresos a nivel mundial sobre prevención de accidentes, el tema tránsito, y que estudia mucho los pensamientos y los comportamientos de los distintos países. Y coincide lamentablemente en que el argentino es un poco complicado a la hora de respetar a uno mismo y luego, por supuesto, a sus pares, ¿no? Por lo cual, en búsqueda de alguna solución a este problema tan importante y tan grave que se agrava año a año, como es los accidentes de tránsito, con muertes, con accidentes y con problemáticas muy graves, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando. Haciendo campañas no pasa nada o de pronto no se le presta atención. Con sanciones tampoco. Dicen que somos hijos del rigor, pero los accidentes de tránsito siguen creciendo y las muertes aún más. Por eso hay que poner en práctica estos nuevos paradigmas a la hora de saber cómo manejarnos y cómo prevenir, cómo actuar y cómo disminuir la cantidad de muertes por accidentes de tránsito. En el último fin de semana largo que tiene el país, hubo 22 muertos en accidentes de tránsito entre sábado, domingo y lunes, ¿no? Y entonces, siempre me preguntan por allí qué es lo que pasa, ¿no? En la Argentina que no entendemos, ¿no? Que no se entienden, que no funciona, las campañas están mal, la gente no es la forma de cómo llegarle porque se hacen campañas continuamente, charlas continuamente. ¿Y qué es lo que está fallando? ¿Somos nosotros? Y sí, evidentemente, primero y principal, una cosa que nosotros contigo lo hemos charlado un montón de veces, ¿no? Que es el tema de que el accidente de tránsito y sus consecuencias son un grave y complejo problema. Grave y complejo problema. ¿Y por qué subrayo complejo? Porque este problema es complejo en cualquier sociedad del mundo. Sociedades desarrolladas que han logrado bajar sus cifras de muertos y de discapacitados como consecuencia de los accidentes de tránsito, también ha sido un problema complejo. Pero ¿sabés lo que agrega la complejidad acá en la Argentina? La propia sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad compleja, muy compleja. Cuando hay un accidente tremendo de tránsito, sobre todo con con muchas víctimas y demás, la gente pide controles, sanciones severas y todo lo demás. Al otro. Pero cuando te toca a vos, enseguida empezás a buscar algún vericueto como para tratar de zafar, ¿no? Por eso, ¿no es cierto? Decimos, entonces, ¿qué está pasando? Porque uno dice, sanciones, somos hijos del rigor, bien, se sanciona, y así todo no funciona. No, porque, este nuevo paradigma que vos decías recién, yo arbitrariamente y por una experiencia personal de tantos años de trabajo, lo separé en 3 momentos, ¿no? Esto es una cuestión mía, ahora vamos a hablar del proyecto que lo traje de Suecia, pero esto un poco lo armé yo, digamos, ¿no? Está bien, pero en base a lo cotidiano y al estudio exhaustivo del tema. Claro, y como para entenderlo, como para que la gente nos entienda. Yo separé la prevención de accidentes viales en 3 momentos. En un primer momento, cuando vos haces educación, concientización, información y sensibilización de la sociedad, vos estás tratando de persuadir. Yo intento persuadir a la gente de que... Es más o menos, ¿no? Pero ese es... El primer momento es persuadir. ¿Y qué tratamos de persuadir en las personas? De los riesgos. El transitar es una actividad riesgosa. Que nosotros la podemos hacer más riesgosa si nos respetamos y hacemos lo que hacemos los argentinos, o menos riesgosa. Países desarrollados del mundo, sin ir muy lejos, Chile, Uruguay, que nos están diferenciando tremendamente de nosotros, ¿no? Sí, muchísimo. Entonces, ese primer momento, que es el de la persuasión, uno intenta modificar en la mente de la gente para que no haga determinadas conductas. El hábito. Exactamente. Bien. Ahora, como no somos muy fáciles de persuadir, no solamente acá, sino en ninguna parte del mundo, porque somos seres humanos, entonces vino el segundo momento. El segundo momento es la legislación, el control y la sanción. Yo no te pude persuadir por las buenas, intento disuadirte por las malas.
¿no? El rigor. El rigor, exactamente. Pero como tampoco esto alcanza, entonces viene el tercer momento en el cual está inscripto el proyecto este que yo presenté, que es el de impedir. ¿Y qué trato de impedir yo? ¿Se maneje? Imposible. No, imposible porque hay que transitar, está claro. Pero yo lo trato mucho con un ejemplo de la ciudad de Rosario. Las bicisendas. La bicisenda de la calle Salta, intentaron hacer una bicisenda con una pintura amarilla. ¿Sí? ¿Qué hacían los automovilistas? Se estacionaban encima. La bicisenda de Avenida Godoy tiene un cordón físico, o sea, tiene un cordón. ¿Anda a invadirlo? ¿Está claro? Está impidiendo. Exacto, estoy impidiendo, está claro. Entonces, ¿cómo se estructura el proyecto Rutas Amistosas, que así le puse? El proyecto Rutas Amistosas lo que intenta es impedir el adelantamiento en el carril de sentido contrario. ¿Qué estoy tratando de hacer? Que no haya más choques frontales. Estamos hablando de que los tremendos accidentes que tenemos en la ruta argentina, el 51% son choques de frente. Claro, poniendo un obstáculo para que no pueda pasar. Ya no más doble raya amarilla. Ahora una barrera física para que la persona no se pueda adelantar en el carril de sentido contrario, porque esto es muy importante lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué tratamos de ver con esto? Primero, bajar el 51% de los choques frontales, pero esto aporta a más del 65% de los muertos. Quiere decir que si yo bajo los choques frontales, estoy bajando dramáticamente los muertos y los discapacitados. Exactamente. ¿Está? Entonces, ¿cómo es el proyecto en su totalidad? El proyecto lo traje de Suecia, es en las rutas de sentidos contrarios, la vieja ruta 9, la ruta 33, la 34 de la provincia de Santa Fe, cualquiera de nuestras rutas de sentidos contrarios, la 11, se extiende la ruta, se ensancha de 7,50 metros a 13 metros. Del borde izquierdo de la vía a 4,50 metros pongo una barrera física. El automovilista que viene de frente, digamos, no puede pasar. Tiene un solo carril, el que viene de frente. Ahora, de la barrera física al resto de la vía, del ancho total que nos quedaban de los 13 metros, 2 manos, para que el automovilista que va en el sentido contrario pueda sobrepasar, pero siempre en el mismo sentido. 4, 5, 6 kilómetros más adelante, la barrera se pasa al carril contrario. Quiere decir que la persona que antes podía sobrepasar, ahora ya pierde la posibilidad de sobrepasar y le queda una sola mano. Pero le doy las doble manos para pasar a la que viene en el sentido contrario, que antes no la tenía. Y lo voy alternando. Esto ha pasado en Suecia, donde vemos que no existen ya este tipo de problemas, pero evidentemente los han tenido. Y para poder ser una sociedad organizada han tenido que determinar, bueno, a ver, ¿cómo nos manejamos? Porque esto que es en cierta manera prohibición o estructurar, no queda otra, porque en verdad se ha comprobado, o sea, dejando a decisión del automovilista que tenga las normas de tránsito correspondientes, no se llevan a cabo, que sería la libertad, por así llamarlo, y bueno, hay que pensar también en los otros. Claro, porque esto que estás diciendo vos está armado allá en Suecia. Estamos hablando de un país que hace más de 70 años tiene una política de Estado en la prevención de accidentes. Ellos lo que hacen es partir de un paradigma distinto. Son políticas de Estado. ¿Y cuál es el paradigma? Ellos dicen que la motorización en la historia de la humanidad es una cosa muy reciente. ¿Cuántos son? 120 años. ¿Qué son 120 años en la historia del hombre en la Tierra? Nada, un soplo. Entonces, ellos lo que plantean es que para que aparezca el Homo automobilis, o sea, aquel ser humano que entienda cuáles son los riesgos del tránsito, va a pasar mucho tiempo. Entonces ellos lo que plantearon en 1997 en el Parlamento sueco, porque es una ley del Parlamento, es lo que se llama visión cero. Al revés de lo que estaríamos pensando muchos de nosotros, nuestros televidentes, no es cero accidente, porque ellos dicen que los accidentes van a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser imperfecto. Entonces lo que ellos plantean es 0 muertos y 0 discapacitados graves. Entonces el paradigma es totalmente distinto. ¿Y saben dónde se ve eso en un ejemplo de la seguridad vial? En el tema del semáforo versus la rotonda. El semáforo trabaja con el paradigma viejo de 0 accidentes. La rotonda trabaja con el paradigma nuevo, 0 discapacitados graves y 0 muertos. ¿Sí?
Vos fíjate una cosa, de las 10 esquinas más peligrosas que tiene la ciudad de Rosario, 9 tienen semáforo. Yo el año pasado, cuando estuve en Suecia y traje este proyecto, alquilé un auto, hice 9.000 kilómetros. La persona que me indicaba el camino del GPS, yo digo, ¿saben cuál fue la palabra que yo más le escuché? La palabra rotonda. Rotonda hay en todos lados y han prácticamente eliminado los semáforos. Estoy hablando generalmente de ruta, ¿no es cierto?, de cuestiones interurbanas, no de cuestiones urbanas. Estamos hablando de cuestiones interurbanas, ¿no? Porque además nosotros los argentinos, que no vamos a tener nunca límite, le hemos agregado a este tema de la accidentología vial un choque tremendamente muy nuestro. Y es el choque frontal en la autopista. A eso quería llegar, porque lo dejaba terminar de hablar para preguntarle, los últimos casos que hemos tenido en la zona fueron en autopista. En autopista. Sí. Cada vez que yo doy una charla en otras partes del país y cuento que tuvimos en 15 días 8 muertos en la autopista Rosario-Córdoba y en la zona de ustedes, ¿no?, por choque de frente, la gente se queda mirándome y dice, perdón, se equivocó, ¿eso es autopista? Sí, sí, autopista. ¿Y cómo chocaron de frente? Ah, bueno. Hace poco hubo 2 muertos a la altura de Maciel en la autopista Rosario-Santa Fe. Sí, acá hace un mes 2 accidentes gravísimos tuvimos en la zona de Cañada de Gómez, Armstrong, Correa, que es también siempre la misma zona. O sea, uno no puede entenderlo como en autopista. Sí, eso, bueno, a ver. Responde a nuestra forma de conducirnos, de pensar, no sé, de vivir. Claro, porque vos vas y contás esto en cualquier sociedad desarrollada del mundo y no te pueden creer que haya tanta cantidad de accidentes en autopista. ¿Cuánto nos falta aprender, doctor? Sí, fundamentalmente me parece a mí mucho más que aprender, lo nuestro está en la desvalorización y valga la redundancia de los valores. Es cierto eso. ¿No? O sea, muchos de nosotros los argentinos tenemos conocimientos técnicos, conocemos las normas, conocemos las señales y demás. El tema es qué pasa en el momento en el que tenemos que poner en práctica esta cuestión, ¿no? Y acá está el tema de la falta de respeto, de solidaridad y de la presencia del otro, fundamentalmente, ¿no? Respetar al otro. Pero además de otra cosa, o sea, nosotros no nos respetamos en ningún ámbito. Es muy difícil que si no nos respetamos en los ámbitos habituales vayamos a la calle a ser respetuosos, ¿no? Entonces la calle es la caja de resonancia, ¿no? Exactamente, a veces no se respeta a uno mismo, entonces exactamente. ¿no? Esto redunda. Bueno, me parece interesantísimo, primero felicitaciones porque en este bloque comprometiéndonos con uno de los temas de la actualidad, como son los accidentes de tránsito, es saber que hay personas como usted y todo el equipo de trabajo que están continuamente buscando nuevos paradigmas y nuevas soluciones, a por ahí mentalidades, formaciones y culturas que no son fáciles de romper, ¿no? Para vivir en comunidad, que es la idea. Sí, son muy difíciles, pero además este proyecto tiene otras 2 cuestiones que me parecen interesantes de señalar. Primero, 2 ventajas tiene muy importantes respecto a la autopista y a la autovía. Una es el costo, ¿no? Porque con este proyecto no hay que expropiar, ¿no? Vos podés expropiar terrenos en algunas partes del país donde la valorización de esos terrenos es muy baja. En la Pampa Húmeda, en la región donde nosotros somos, estamos hablando de una cosa prácticamente imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque el trazado de las rutas normales de sentido contrario te alcanza y te sobra como para hacer el proyecto. La otra cuestión importante es que vos morigerás la velocidad. Yo en una autopista o una autovía con 2 manos que van y 2 manos que vienen, te puedo poner un cartel de 130. Ahora, tengo que depender de la concientización del conductor para que nadie pise el acelerador. En este proyecto, en una de esas, en los kilómetros donde vos tenés las 2 manos para pasar en seguro en el mismo sentido, podés desarrollar alguna velocidad. Pero después, cuando la barrera te transforma a tu mano en una sola mano, ya la velocidad, ¿no? Y la otra cuestión interesante que tiene el proyecto es que lo que yo planteo es hacer un modelo de 40 kilómetros, de 45 kilómetros, de 50 kilómetros, que a mí me permita varias alternancias de la barrera y hacer un estudio de investigación sociológico con los automovilistas usuarios de la vía para ver cómo impacta este nuevo paradigma en nuestros usuarios. O sea, yo no digo de hacer directamente, no, digo de empezar con un modelo y medir durante un tiempo prudencial, ¿no? Y a partir de allí, porque yo estoy convencido de las bondades del proyecto, a partir de allí empezar. Los suecos empezaron con 500 kilómetros, en este momento tienen 2.100 kilómetros. Yo usé esta nueva ruta allá, ¿no?
Y la otra cuestión que yo planteo es, ellos plantean una barrera flexible. O sea, una barrera que lo que tiene son varios soportes de acero unidos con cables de acero. Esas son barreras flexibles. Yo a lo que le tengo temor a esto, por eso cambié la barrera en el proyecto que yo presenté acá, es el tema del mantenimiento. Yo a la Argentina le tengo mucho temor con el mantenimiento, porque si no se mantienen, el vandalismo, se cortan los cables y demás, va a ser después peor el remedio que la enfermedad. Entonces lo que yo planteo son las New Jersey, son las de cemento, estos que separan por allí el puente Rosario Victoria, ¿no? Acá en arriba del puente, el intercambiador de la ciudad de San Lorenzo entre la ruta nacional A012 y la 11, la entrada a Buenos Aires, o sea, ya está, esto está aprobado y demás, y además lo colocas ahora y vas dentro de 50 años, va a estar exactamente igual.